Creo que este video te puede servir muchísimo si estás estudiando metabolismo de carbohidratos y muy específicamente la glucólisis, porque muy probablemente te has encontrado con la disyuntiva de que qué es o cuál es la diferencia entre la hexoquinasa y la glucoquinasa. Así que hoy quiero aclararte esa duda para que ya puedas seguir estudiando la glucólisis y te quede todo súper claro. Este video está basado en este articulito que ves por aquí y también el libro de bioquímica, el de Matthews y el de Dennis, por si quieres checarlos. Te voy a hablar muy brevemente acerca tanto de las diferencias como de las similitudes que existen en estas dos enzimas que escuchas muchísimo. Para empezar, te quiero recordar que esta enzima, tanto la glucoquinasa como la hexoquinasa, son las encargadas de catalizar o de llevar a cabo la reacción número 1 de la glucólisis, que transforma la glucosa así solita como entra a la célula en glucosa 6-fosfato. Las dos, si te fijas, tienen la terminación quinasa y, como te acordarás, pues las quinasas se dedican a fosforilar. Además lo hacen de una forma irreversible y esta reacción, acuérdate que es una de las más importantes, tal vez no la más importante como la reacción número 3, pero sí de las más importantes, puesto que aquí hay un punto de regulación del que no te hablaré en esta ocasión, pero sí que tengo un videíto acerca de la regulación de la glucólisis por si quieres ir a checarlo. Entonces, hasta este punto no hay ninguna diferencia. Ambas fosforilan de forma irreversible a la glucosa. Pero además, tal vez algo que no sepas es que no únicamente o no tienen una especificidad total por la glucosa, sino que también son capaces de fosforilar otros monosacáridos, otras hexosas como es la fructosa y la manosa también. Entonces, otra vez, hasta aquí no hay ninguna diferencia entre hexoquinasa y glucoquinasa. Ambas pertenecen a una familia de genes o una familia de enzimas a las que vamos a llamar isocimas. Acuérdate que el prefijo iso es para algo que es similar. Entonces, estas son isocimas y pertenecen a una familia que, por lo menos en vertebrados, consta de 4 integrantes, que es la hexoquinasa 1, 2, 3 y 4. Y a estas las vamos a nombrar con números romanos. Hexoquinasa 1, 2, 3 y 4. Y la hexoquinasa 4 es la que también llamamos glucoquinasa. Entonces, así tú veas hexoquinasa 4 o glucoquinasa, es la misma. Y a pesar de que se llama glucoquinasa, insisto, no es exclusiva para glucosa. Entonces, ahora sí, aquí vienen algunas de las diferencias. Ya vimos que pertenecen a la misma familia, pero tienen algunas diferencias importantes. Para empezar, el tejido en el que se van a expresar. Mientras que la hexoquinasa, la normalita, digamos la 1, se expresa en la mayoría de los tejidos, la glucoquinasa o hexoquinasa 4 se expresa principalmente en el hígado, en las células beta del páncreas, en algunas células del intestino y el cerebro. Entonces, ya desde aquí podrás entender que hay diferencias importantes. La hexoquinasa 1, que está en la mayoría de los tejidos, se va a dedicar principalmente a fosforilar, únicamente fosforilar la glucosa que vaya entrando, fosforilar y dar inicio a la glucólisis, que como ya vimos en muchos otros videos, pues su principal función es la obtención de energía. Pero la glucoquinasa, que está en el páncreas y en el hígado, estos son órganos vitales y clave para el metabolismo de la glucosa. Aquí su principal función, más que fosforilar, que sí lo hacen, pero más que fosforilar, la función es de sensor. ¿Qué significa esto? Bueno, por lo menos en el páncreas, por ejemplo, cuando se detecta una alta concentración de glucosa, que es normalmente pues después de ingerir alimentos, la glucoquinasa se expresa y digamos que da inicio de forma muy rápida a la glucólisis, puesto que lo que necesitamos y lo que nos urge es que no haya concentraciones elevadas de glucosa en sangre. Entonces, lo que hace la glucoquinasa en páncreas, además de fosforilar, es ayudar y promover la liberación de insulina para que el metabolismo inicie súper rápido. Entonces, esta es una enzima que tiene que estar disponible siempre. Estoy hablando de la glucoquinasa en páncreas. Ahorita veremos que la glucoquinasa en hígado es ligeramente distinta. Pero aquí es una enzima que siempre tiene que estar disponible, expresada, sí está regulada, sí, no es que siempre se esté produciendo, pero tiene que estar muy disponible. No es de que llegó la glucosa y apenas se vaya a ir a transcribir y a traducir, no.
tiene que estar muy disponible para que en cuanto llegue la glucosa a sangre, se dispare como que el shot de insulina y empecemos a llevar a cabo glucólisis. Mientras que en el hígado, te repito, sirve para fosforilar, sí, pero también funciona como un sensor, aunque a diferencia del páncreas, en el hígado se va a expresar cuando las concentraciones de glucosa sean elevadas. Porque el alimento fue muy rico en carbohidratos o vaya, cuando pasa un umbral de que el hígado considera que es demasiada glucosa, es hasta entonces cuando se expresa la glucoquinasa en hígado. Por lo tanto, esta no está siempre disponible, a diferencia del páncreas. Aquí, cuando se detecta ese punto, ese umbral en el que ya considera el hígado que hay mucha, se manda a transcribir. O sea, aquí hay una regulación que es un poquito más tardada. Entonces se manda a transcribir, se conoce ya perfectamente todo el mecanismo bajo el cual se regula, se manda a transcribir y es entonces cuando ya el hígado se encarga de regular las concentraciones de glucosa. Pero es hasta entonces. Existen regulaciones a nivel transcripcional, pero también a nivel posttraduccional. Existe por ahí una proteína que es un regulador específico de esta enzima, que está un poquito más disponible, entonces no es tan tardado como hacerlo desde la transcripción, pero bueno, existen ambos mecanismos en el hígado. Es tan importante la glucoquinasa que por lo menos en vertebrados se ha observado que cuando se pierde su función es cuando se desarrolla la diabetes, entre muchos otros. O sea, la diabetes es una enfermedad con muchísimos componentes, pero uno de esos componentes es que cuando se pierde la función de la glucoquinasa, se desarrolla diabetes, no solo en humanos, sino en algunos otros mamíferos vertebrados. Por último, que es algo que seguramente ya viste en tu libro de bioquímica, existen diferencias entre la exoquinasa y la glucoquinasa en cuanto a su perfil cinético, de cinética enzimática, y seguramente has visto esta gráfica que te estoy mostrando aquí, que hay una diferencia importante entre estas dos curvas. El comportamiento de las enzimas es muy diferente, por ejemplo, principalmente en cuanto a la Km. ¿Qué es la Km? Es la constante de afinidad por la glucosa o constante de Michaelis-Menten. Mientras la Km de la exoquinasa es muy baja, lo que significa que la afinidad es muy alta, significa que a concentraciones muy bajitas de glucosa, la exoquinasa dispara su actividad y alcanza su actividad máxima a muy bajas concentraciones. La glucoquinasa tiene que esperar hasta que las concentraciones sean muy elevadas, que tiene todo que ver con esto que te platiqué del hígado. Entonces, la Km de la glucoquinasa es muy alta, significa que su afinidad por la glucosa es muy baja y tiene que haber mucha glucosa para que su actividad sea máxima. Espero que con esto te haya quedado un poquito más claro y hayas despejado tus dudas acerca de la diferencia entre la glucoquinasa y la exoquinasa. Si te gustan mis videos, por favor, dale like, sígueme y nos vemos en el próximo. Bye bye.